Las comodidades que forman parte de nuestro día a día ya damos por sentado que permanecerán con nosotros para siempre. La electricidad, el internet, ir al supermercado para comprar comida, vestirnos con ropa y calzado, disfrutar que salga agua por el grifo, ver una serie en Netflix, montarnos en un avión para viajar, entre millones de cosas que hemos alcanzado con el avance de la tecnología. Pero aún hoy existen seres humanos que viven apartados completamente de la civilización y que tienen una vida normal según sus propias costumbres, sin necesitar ninguna de las cosas modernas que para nosotros son esenciales. A esos grupos nuestra cultura les ha dado el nombre de indígenas o aborígenes. Sin embargo, son igualmente seres humanos que tienen las mismas necesidades que nosotros. En Panamá existen 7 pueblos indígenas que en total son aproximadamente más de 400.000 personas, sumando el 12% de la población total del país. Cuando me enteré de lo fácil que es ir a conocer una comunidad aborigen en este país, sin duda alguna incluí entre mis planes ir a visitarlos para conocerlos de cerca y contarte con mis propias cámaras cómo es la vida normal para ellos y convertirme en indígena por un día. Buenos días, está comenzando una nueva aventura acá en Panamá. Mucho gusto si por casualidad no me conoces, yo soy Oscar Alejandro y esta aventura está comenzando por primera vez en un vehículo, porque estamos justamente a esta hora de la mañana, muy temprano amaneciendo hoy día lunes, saliendo de la capital de este país rumbo hacia una comunidad indígena. Y estoy realmente muy emocionado porque en mis 34 años de vida nunca he conocido, nunca he interactuado, nunca he podido compartir con una tribu aborigen y menos originaria de un país. Estamos rumbo a conocer a la comunidad de los Emberá, que viven justamente en el centro de este país. Así que bueno, si tú eres panameño te quiero contar que justamente estamos saliendo de la capital por lo que se llama el Corredor Norte, la autopista que atraviesa desde un extremo a otro, que une los dos océanos, el Océano Pacífico, el Océano Atlántico. Y bueno, por esta autopista vamos ya camino rumbo a una aventura que sin duda alguna será inolvidable. Para llegar hasta la comunidad Emberá, hay que desviarse hacia la carretera transísmica rumbo hacia el lago Alajuela en la provincia de Colón. Mientras íbamos de camino, Luis, nuestro guía de la agencia turística Tucaya, nos compartió un poco de la historia de la tribu que íbamos a conocer. Dentro de los Emberá, dentro de la tribu Emberá, hubo un personaje que es muy importante para Panamá, no solo para los Emberás. Y este era el jefe Antonio Zarco. Antonio Zarco, digamos que creó, porque él empezó a trabajar con los americanos, con las bases militares, y él fue una de las personas que creó la escuela de supervivencia y la escuela de entrenamiento de supervivencia en selva para el ejército norteamericano. Sin embargo, tú me dijiste que esta persona vivía antes en el Darién y se mudó del Darién para acá. Y como los Emberás originalmente son de la provincia del Darién, que es la frontera con Colombia, él alrededor de los 50 más o menos se mudó del Darién cerca de Panamá, pues para buscar mejores trabajos, mejores oportunidades para él y sus hijos. Con su trabajo con el ejército y también con la NASA, porque él fue parte del equipo que entrenó a los astronautas, a Neil Armstrong, Buzz Aldrin, los que fueron el primer viaje a la Luna para supervivencia en selva. Debido a esto, a él el gobierno de Estados Unidos le da una franja de tierra cerca del río Chagres y ahí funda la primera comunidad de Emberá. Las comunidades que tenemos hoy día cerca del río Chagres, y de hecho la que vamos a visitar hoy, de alguna u otra forma están relacionadas con el jefe Zarco. Mientras íbamos avanzando en el camino, cada vez eran menos las casitas que podíamos ver al costado de la carretera, como sinónimo de que nos íbamos apartando cada vez más de la civilización, adentrándonos en la naturaleza profunda, llena de árboles altísimos que abrazaban el camino, haciéndonos sentir como una hormiga ante la inmensidad de la selva, llenándonos del silencio más absoluto y del aire más puro que solo se puede respirar cuando estás en verdadera conexión con el planeta. Luego de varios minutos, el camino se hizo de tierra y llegamos hasta un punto donde no pudimos avanzar más.
Bueno, aproximadamente 1 hora y media de camino desde la capital. Hemos llegado hasta el punto donde se acaba la carretera. Ahí se van a quedar los vehículos. Ahí está Roberto, quien ha sido amablemente nuestro chofer hasta acá. Y wow, te quiero contar que ya estamos llegando a un sitio que estoy viendo ya por primera vez estas imágenes y estoy muy emocionado. Estamos llegando al borde de un río y vamos a abordar unas chalanas, unas lanchas. De hecho, ya le voy a preguntar a nuestros amigos que nos van a recibir cuál es el nombre que le dan ellos a este tipo de embarcaciones que nos van a llevar vía río, vía acuática, vía fluvial, hacia donde se encuentra y donde vive esta tribu. ¡Qué emoción! Buenos días, mucho gusto. Encantado, Oscar. ¿Rodrigo? Y fue así como comenzamos nuestra travesía. Rodrigo podría decirse que era como el segundo oficial de esta embarcación, porque era el que tenía la responsabilidad de manejar al bote por la parte del frente. Sin embargo, en la popa se encontraba otro compañero quien era el que se encargaba de ponerle velocidad al motor de gasolina de la nave. Al principio, la travesía fue lenta, porque según nos contaron por la temporada, el nivel del lago Alajuela estaba bajo y en esa primera parte del recorrido había que sortear las plantas acuáticas, por lo que el camino era una especie de zigzag entre la vegetación. Pero a medida que avanzábamos, el camino se hacía cada vez más libre y pudimos aumentar la velocidad. Nuestro destino esa mañana era la aldea de la comunidad Emberá, una población a la que solo puedes llegar atravesando el lago tal como lo hicimos nosotros. El recorrido dura aproximadamente 45 minutos y aunque pudiera decirse que es mucho tiempo, tomando en cuenta que el bote no es para nada cómodo, en realidad eso es lo que menos importa, porque la vista es impresionante. Y yo no pude evitar poner a volar mi dron para grabarte estas increíbles imágenes especialmente para ti. Luego de atravesar todo el lago Alajuela, comenzamos a remontar el río Pequení. Y allí es donde supe la importancia de Rodrigo en la punta de la nave. Como íbamos navegando contra la corriente, literalmente íbamos subiendo de altura. Y cada cierto tiempo la embarcación se atasca en estas mini caídas. El agua se puso como más rápida, ¿verdad? Ah, es porque es como que estamos subiendo. Así que el segundo oficial de la Curiara es quien con toda su fuerza hace que la nave trepe contra la corriente y de esta manera sigamos subiendo la cuesta. Hay una caída. Este proceso ocurre varias veces durante el trayecto del río. Y aunque parece difícil, se nota que los miembros de la etnia Emberá son todos unos expertos navegantes. Mira, se ve perfectamente la caída ahí. ¿Llegamos? Llegamos, sí. Bueno, después de aproximadamente media hora navegando el río, hemos llegado, ¿verdad? Excelente, gracias. Mira, ya estoy escuchando música. Es que nos han recibido de la mejor manera, con mucho ritmo y buena vibra. Hola, mucho gusto. Emiliano. Emiliano, encantado de conocerte. Bienvenido. Gracias. La visita a la etnia Emberá Purú comienza en la choza de visitantes donde te dan la bienvenida. Y allí, Lisa y Emilio te explican un poco de cómo transcurre la vida en la aldea. Con bienvenido a la comunidad en Verapuro. Muchas gracias. Siéntanse en casa. Estamos contentos, ¿verdad?, por esta visita. La economía de la comunidad se basa en la realización de artesanía que venden a los turistas que, como tú y como yo, los podemos visitar. Con las hojas de las palmas que se encuentran en la selva, las mujeres realizan cestas, canastas, platos y máscaras, mientras que los hombres se dedican más que todo a tallar con la madera de los árboles estas figuras de animalitos que les quedan muy bien. ¿Esto es como un tigrito? A ese le puede salir como en 80. Ok, 80 balboas. ¿Cómo ustedes le dicen? ¿Balboas? ¿Dólares? ¿Y dónde lo venden? ¿Aquí? Aquí. Ok, listo. Después de esta charla de bienvenida,
nos han dicho que en este momento vamos a comer. Ya nos han dicho un poquito de qué es lo que vamos a comer. Pero antes, estoy muy emocionado porque Emiliano, quien forma parte de esta comunidad, es como parte del líder de las personas que dan la bienvenida a todos estos tours, que si tú quieres hacerlo, al final de este video te voy a contar cómo tú puedes llegar hasta acá. Emiliano me ha dicho que si yo quisiera ponerme vestimenta de esta comunidad, y por supuesto le dije que inmediatamente quiero ponerme y ser parte de la vestimenta que ustedes tienen. Así que, ¿me vas a hacer vestir como tú? Sí. Sí, perfecto. Entonces, me imagino que tengo que quitarme la camisa, Sí, ¿no? tiene que- Te quiero invitar para que no te apartes de cada momento de este video, porque Emiliano me dijo que me va a transformar poco a poco. Así que en este momento me voy a colocar la indumentaria de la parte de arriba. ¿Cierto? Apple Watch. Aquí ni siquiera llega la señal de celular, así que adiós Apple Watch. Vamos con uno. Ok. La cabeza. Ok. Ahí está. El otro. Ahí está. Luego. Ahí está. ¿Cómo se llaman estas cosas? Bracelete. Unos brazaletes. Sí. Ok, como un poquito apretado, pero Sí. Una buena. Una nevera. ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? Bien. Esto se llama de alguna manera, esto tiene un nombre. Ajá, en verano se dice neca. Neca. Estos son Sí, necas. necas. O sea, tengo puesto varias necas. Y Ok. el acompaña con el brazalete. ¿Y esto qué animalito es? ¿Esto es como un oso? Este es un tigre. Es un tigre. Ok, súper. ¿Y tú tienes como un búho? Este es el búho. ¿Tienes alguno favorito? Y tú me has dado el poder del tigre. Listo. Pero faltaba algo muy importante que Elisa me va a colocar, ¿verdad? Este se llama en verano conchita. Conchita, de todas maneras los hombres tienen que llevar esto. Ajá, ahora sí. ¿Qué tal? ¡Wow! A ver, ¿qué significado tiene esto? ¿Me puedes describir un poquito la forma que tienen estas cosas? Este significado tiene el águila arpía de aquí de Panamá. Ese es de plata. Los hombres ellos lo hacen diferentes diseños, pero de todas maneras los hombres ellos usan conchita. Ok, pero es plata. Sí, es plata, sí. Ok. Ya vestido de la mitad para arriba, ok. Todavía me faltan los shorts y los zapatos que más adelante me los voy a quitar, así que quédate pendiente de esa parte del video. Bueno, ya estamos listos para comer. Hay hambre en este momento y estamos todos acá listos para almorzar. Y dentro, debajo de esta, ¿cómo se le puede decir? ¿Casa o choza? Justamente en esta casa es donde se encuentra la cocina que los miembros de la comunidad en Verá han preparado para todos los visitantes, ¿verdad? Esta casa es como la casa de los visitantes. ¿Cómo es tu nombre? Yolanda. Yolanda nos está preparando acá algo que se ve delicioso. ¿Esto es pescado, Yolanda? Sí, Pescado. ¿Qué tipo de pescado? tilapia. Tilapia. Ok, muy bien. Acá está el pescado y por acá vemos tostones, ¿no? Ajá. ¿Cómo le llamas tú a esto? Nosotros lo llamamos patacones. Patacones. Wow, sí, es un nombre que evidentemente conozco. Entonces vamos a comer pescado con patacones, ¿verdad? Qué rico. Qué bonito se ve. Y aparte de bonito, se ve rico. Para que quite el olor del pescado, entonces lo lavamos, usamos agua, hojas de limón Ok. para lavar las manos. Ah, eso es para lavarse Sí, las para manos. lavar las manos. Bueno, listo. Este es nuestro plato. Vemos que acá nos han dado también un limoncito para ponerle al pescado. Este me hace agua a la boca, honestamente. Mira cómo sale todo. Debajo hay patacones. 1, 2 y 3. Qué rico. Pero sí quiero aprovechar la oportunidad para mostrarte el pescadito que nos estamos comiendo. Poquito a poco. Creo que es la segunda vez en mi vida que como pescado así directamente con la mano, sin quitarle las espinas. Pero está delicioso, delicioso. No hemos probado los patacones. Esto en Venezuela yo lo conozco también como tostones. Ah, espectacular. Mira cómo se ve el pescadito así. Espero que se pueda ver el humo porque está calentito. Divino. Mira, ese almuerzo estaba delicioso, riquísimo. Muchísimas gracias por habérnoslos preparado porque estaba fenomenal. Pero como te diste cuenta y como te puedes imaginar, el pescado huele muy fuerte. Las manos te quedan oliendo a pescado y si la ligaste con limón y con el patacón, o sea, las manos te quedan sucias, ¿no? Para todo hay una solución. Está esta vasija que tiene agua y tiene hojas de limón. Teóricamente, si tú te lavas las manos acá con estas hojas de limón y te estrujas, entonces se te va a quitar todo el sucio. Te lo prometo. Huelo todo a pescado.
Por primera vez en mi vida me voy a lavar las manos con hojas de agua de limón para ver si funciona o no funciona. A ver, vamos a estrujarnos las manos así, como que si fuese jabón. ¡Wow! Puede sonar tonto, pero ahora entiendo todas esas publicidades que dicen y con un toque de limón, así como el lavamanos y con limón, porque corta la grasa, de verdad. A ver, tengo las manos limpias. Es increíble, mira, sí, huele, incluso huele hasta rico. Amigos, cuando ustedes vean una publicidad de un jabón que dice corta la grasa porque tiene limón, de verdad, mira, sí, funciona. Listo después del almuerzo, como te había comentado, el proceso de seguirme vistiendo. Ahora viene la parte de abajo. Y fíjate, Emiliano tiene en sus manos. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo le dices a esto? Esto en verano es andía. Andía, o sea, en idioma en verá se llama andía. En español, ¿cómo le dirías? Guayuco. Quería confirmarlo simplemente porque nosotros en Venezuela le llamamos a esto guayuco. Me voy a colocar un guayuco. Sí. Correcto. ¿Hay algún procedimiento ahí? Primero va a amarrar aquí. Luego de amarrar, amarra. Luego amarra aquí. Ok. Fuerte. Fuerte. Luego. Una partecita para arriba. Y abro aquí. Aprieto bien con el de acá. Ok. Y luego, después de apretar, agarro la punta, coloco aquí, el otro aquí. Y para atrás. Esta punta nuevamente para aquí. Esto lo voy a hacer yo aquí dentro del baño. Espero haber entendido bien, porque quiero confesarte que soy un poco torpe para los nudos. O sea, yo para aprenderme a hacer un nudo de corbata tardaron varios años y varios meses. Así que vamos a hacer que con la magia de la edición yo me voy adentro del baño y vamos a ver qué tal me queda este nudo que me acaba de enseñar Emiliano. Mientras me termino de convertir por completo en un miembro de la comunidad Emberá Purú, no puedo dejar de recordarte que, si te está gustando este video, dale me gusta con la manito para que YouTube y Facebook se lo recomienden a todo el mundo. Y por supuesto, si te gustan mis aventuras de viaje alrededor del mundo, la mejor manera que tienes de apoyarme es suscribiéndote a este canal en el botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo de este video. Anda, suscríbete ahora mismo, es completamente gratis. Bueno, después de algunos minutos, quiero confesarte que no fue fácil. No fue fácil, hay muchos nudos, hay una técnica bien precisa para que esto no se desajuste y quede así. Pero gracias a la ayuda y la asistencia de Emiliano, me explicó bien, porque claro, sería súper incómodo que esto se te desajuste así todo el tiempo, porque lo que sí es cierto es que vamos a hacer muchísimas actividades a partir de este momento. Hace falta otra cosa, ¿verdad? ¿Qué hace falta, Emiliano? La pintura. Ajá. Agua. ¿Lo vamos a hacer ahorita o después? Después. Sí. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar pues. Lo de la pintura quedó para después, porque ya nos estaba esperando el boticario de la comunidad. En los Emberá Purú ya no existe la figura del chamán, quien murió hace algunos años y desde entonces nadie ha querido reemplazarlo. El boticario es la persona que más sabe sobre las propiedades medicinales de las plantas y junto a él comenzaríamos el recorrido más interesante de toda nuestra visita. Este se coge la hoja, se machuca. ¿Cómo se llama? Parecía así como culantro. ¿Culantro? Este lo machucamos y ponemos por donde está, para que solda la... O sea, ¿una fractura más o menos? Fractura es. Una fractura, ok. Este árbol se llama balso. Balso. Balso, utilizamos de que para hacer escalera. Este es un bejuco, este que se llama uña gato, buenísimo para los riñones. Uña de gato. Uña de gato. ¿Y cómo lo usas? O sea, Luego que... este se corta, los dedos secan un rato, como una semana, Sí. pues toma ahí, como té. Ok. El té de esa rama Ajá. es para los riñones. Sí, para los riñones. Este hombre grande es buenísimo para diarrea, dolor de estómago, dolor de cabeza. Y este también sirve que sufre la gente con azúcar, Oh, ok. diabetes. Entonces se cocina, pero está muy amargo. ¿Y qué, cómo lo haces? ¿Lo masticas? Pero usted puede masticar ahorita mismo para... Ya mismo. Sí, pensé que estaba peor, pero es para la diarrea. Para diarrea, sí. Ya lo saben. Hombre grande para la diarrea. Y este acá tenemos, pues este no hay medicina, pero ya este usamos también las mujeres para hacer la canasta. Canasta. Este es la nahuala. Ok. Ajá. Este, la Viagra. ¿La Viagra? La Viagra natural. Ok. O sea, ¿se puede agarrar una hojita o algo así? Sí. La hojita de la Viagra natural. ¿Qué tengo que hacer con esto? Este no va a tomar la hoja, es la raíz. Ah, ok, la raíz. La raíz. Pero si alguno necesita, yo tengo que venir muy en la mañanita aquí antes que despierta los demás gente. Ok. A las 5 o a las 6 vengo aquí, porque yo tengo que hablarle con la planta, Sí. hablarle, bueno,
que vengo a buscar a usted para fulano de tal, y porque necesita. Ok, Entonces ahí se cojo 6 plantitas, ok. 6 raicitos así. Sí. Entonces uno lo quiebra, lo lleva en el río, lo lava, la raíz bien lavadita. Entonces ya en la tarde va a cocinar, Ok. antes de acostarse uno. Ok. Ajá, Pero entonces, como un té. como un té, sí. Sí. Como un té. Entonces ahí tú vas a tomar 3 veces, 3 vasos. Toma, toma, toma. Y tú vas a esperar un ratito, como unos 10 minutos. Ok. Y ahí sí viene la... Y ahí viene la... ok. Ahí sí. Ahora una pregunta. Acabas de agarrar esta matica. Como no le acabas de rezar, como no le acabas de hablar, entonces no funciona. No funciona. No funciona. O sea, hay que hablarle a la plantica primero para pedirle el favor. Eso. Y una cosa, ¿y uno puede pedirse el favor a sí mismo? ¿A la plantica? Sí, ¿Sí? uno cuando viene, pues. Ok, entonces procedimiento. Llegar bien temprano en la mañana, antes que todo el mundo se despierte, Sí. en secreto, hablarle, pedirle, por favor, amigo Luis, que lo necesita, lo reposo, lo lavo Ajá. y en la noche En la noche, hago el té. Es decir, que esta planta, como no ha cumplido el procedimiento, como no son las 5 de la mañana, como no le pedimos nada, no va a funcionar. No, pues, sí. Yo me quería llevar uno para mi casa, chico. ¿Cómo tú me dices eso? Me emocionaste. Palma negra se llama, la palma negra, y nosotros le llamamos michila. Usamos para hacer la sarbatana. Oh, ok. Ajá, de este material, para poner la flechita. Exacto, le sacan lo que viene adentro Ajá, adentro, sí. y lo utilizan como cerbatana. Ajá. Este es para curar picado de culebra. ¿Cómo se llama? Ok. El señor lo pica, si está mareado, si está vomitando sangre, venimos rápido a buscar la medicina, lo machucamos, le damos así mismo crudo, sacamos el jugo, ¿no? Ok. Le damos toma y juntamos también donde picó la culebra. Si estaba doliendo demasiado, como unos 15 minutos ya también va a dejar el dolor, va bajando y así dale, y se baña también con eso. Este se llama desbaratadora. Desbaratadora. Si, por ejemplo, si uno se resbala, se cae mal caído o se golpea, queda medio morado con la sangre, entonces ya, este es buenísimo para este. Ok, ¿y qué hago? Me lo unto. Ajá, lo machucamos también y ponemos ahí. Y funciona. Y alivia el dolor. Alivia el dolor. Y para que veas que no hay ningún truco en esta grabación, estoy caminando descalzo, tal cual como todas las personas que están en esta comunidad. Así que desde que estoy vestido tal cual como ellos, no estoy con zapatos, no estoy con medias, estoy con los pies. Y bueno, me parece una excelente oportunidad para conectarse con la naturaleza, aunque sin duda alguna caminar así requiere de un poquitico más de experiencia, porque si pisas una piedra o algo, definitivamente duele un poquito. Así que imagínate tú, bloguear, tener una cámara, calcular dónde vas a pisar bien para que no tengas ningún problema al caminar. ¿Listo? Bueno, listo. ¿Listo? Listo. Muchísimas gracias. Gracias también. Excelente. Ok, bueno, listo. Para terminar de convertirme por completo en un miembro de la comunidad en Verapurú, pues me hacen falta algunos maquillajes, ¿verdad? Me van a decorar mi cuerpo. Así que bueno, mi amiga Yolanda acá ya tiene preparado la pintura y como una especie de pincel. ¿Me tengo que quitar algo de esto? No, si es el brazo no. Ok, píntame lo que tú quieras. ¿Y el otro brazo? Tatuajes que me hacen miembro por completo de la etnia en Verapurú. Ya tengo 2 tatuajes acá, pero estos, aunque se me caigan, siempre van a quedar guardados en mi cuerpo y en mi corazón. Bueno, nos han hecho pasar a la choza principal porque en este momento vamos a asistir a un espectáculo. Los miembros de la etnia en Verapurú van a hacer una presentación artística, van a cantar, van a bailar y mucho cuidado si al final a mí también me va a provocar unirme con ellos. Así que bueno, ahí ya se están formando y bueno, vamos a ver qué tal esto. La danza se llama Águila del Sol. Primera danza. Parí, parí, parí. Ichi, parí, parí.
Bueno, no sé si pudiste escuchar, pero vamos a escuchar la música tradicional de esta comunidad, el chimbombó. Bueno, y tal como lo sospeché, me han invitado a pasar al centro de la pista. No sé bailar este tipo de ritmo de música, pero yo siento que es como tú lo sientas, ¿verdad? Es como te nazca, como vengas del ritmo. Así que vamos a ver qué tal fluye este baile aquí con nuestros amigos. Muchas gracias. Bueno, es el momento más importante, me voy a unir al grupo entero para que tomemos una foto. Vamos. Es un momento muy importante durante todo este recorrido. Quieres hacer esta misma visita, quieres conocerlos, quieres compartir con ellos, quieres acercarte, así como lo hemos hecho nosotros. Es muy sencillo. En este caso, por ejemplo, yo he venido con los amigos de Tucaya, quienes han sido gentilmente mis guías y mi conexión con la comunidad en Verapurú, pero también hay otros teleoperadores turísticos en Panamá, al cual si tú tienes uno de preferencia, puedes comunicarte y seguramente ellos se van a poner en contacto con los miembros de la comunidad en Verapurú. Esencialmente acá nuestro amigo Emiliano es como el delegado, ¿verdad? Para recibir todas esas comunicaciones y esos mensajes de ustedes. Y por supuesto, si tú quieres agendar un viaje hasta acá, hasta la comunidad en Verapurú, pues en ese sentido está apareciendo el Instagram de nuestros amigos de Tucaya para que, por ejemplo, así como Luis, hay otros guías turísticos que los pueden venir a traer. La gente de Tucaya se comunica con la comunidad y gentilmente los van a recibir porque ellos necesitan, porque toda esta comunidad necesita que ustedes vengan acá a conocerlos para ofrecerles un almuerzo divino como el que ya tuviste que probamos, para que bailes, para que cantes, para que les compres un recuerdito y para que los ayudes para que esta comunidad siga viviendo como se lo merecen. Amigos de la comunidad de Verapurú, un aplauso, una bulla. Qué gusto conocerlos y yo muy contento acá desde el corazón de la selva panameña. Yo te digo que será hasta el próximo video. Eso mismo es.